Bueno, bienvenidos, benvinguts a todos. Hoy desde el Cosmo Caixa, que tiene una pinta fantástica esta sala, la clase que toca es la de la investigación. Me gustaría un poco verlos las caras, es que estoy hablando con nadie ahora, solamente con la Laura. Sí, por aquí, gracias. Y si no, después ya os ponéis tranquilos. Bona Em, tarda. Bona tarda, guapos, gràcies. És que si no em donava la sensació que entre aquest edifici i que no hi ha ningú i Estàs vosaltres al buit, no? i que estic parlant amb la meva pantalla, ja és algun plan. Vale, guapos, pues, jo avui la conferència o la classe formativa que he plantejat va molt sobre el per què hem d'investigar les coses quan fem un projecte o quan fem un treball fotogràfic, val? A partir d'aquí, el que jo he fet és construir aquesta conferència amb un viatge que és el meu viatge personal, és a dir, projectes personals meus en els quals la investigació ha sigut vital per aconseguir fer un bon projecte, i després altres projectes que us ensenyo d'altres fotògrafs que també crec que us poden ajudar molt a donar una visió una mica diferent de lo que és. Aleshores, dins de la fotografia, és molt important el caràcter d'investigar. Aleshores, què podem investigar? Aquesta és la primera pregunta que us tindríeu que fer tots, no? En plan, què és el que ens agradaria investigar? Després, dos, és autors o fotògrafs que han treballat la mateixa idea o tema que vosaltres us plantegeu. Okay? Per exemple, jo amb els gitanos em vaig idear molt amb Josep Kudelka, no? O sigui, vaig buscar fotògrafs que havien fet una mica el mateix que jo. Després, els autors utilitzen una estètica similar a la vostra. És a dir, si vosaltres feu retrats o feu bodegons o feu un altre tipus d'estètica, buscar aquells fotògrafs que empleïn o el blanc i negre o el color o la mateixa estètica que vosaltres teniu pensada. Després, els autors que han tingut els mateixos recursos. Això és molt important també, no? Perquè depèn de les càmeres que utilitzeu vosaltres. Si ho feu en flash o sense flash, amb els recursos tècnics, és molt diferent que fer-ho amb una càmera homogràfica, no? Que té uns recursos molt diferents als que vosaltres podeu adquirir. Després, autors que treballin el mateix tipus de fotografia que aneu a utilitzar, i finalment els autors que han utilitzat la misma tècnica, és a dir, o bé dobles exposicions, o bé exposicions llargues, o bé blancs molt saturats, és a dir, una mica la mateixa tècnica que vosaltres voldríeu utilitzar. Això que estem veient, aquests 5 ítems que tenim aquí davant, són els una mica els que heu de pensar sempre que vosaltres intenteu començar un projecte nou. Okay? A partir d'aquí, heu d'escollir el tema, que és reflexionar sobre qui sou i què és el que mou el món, que implica un compromís personal per vosaltres, no? És a dir, un propi descobriment i quina intenció teniu vosaltres una mica de fer. Això potser és la part més difícil, perquè és una part molt d'autoconeixement amb vosaltres mateixes i saber realment què voleu explicar, no? Perquè si no teniu una motivació, és molt difícil. Jo sempre els dic als meus alumnes que la motivació passional, és a dir, tenir passió per fer les coses, és el primer ítem una mica que tindríem que tindre tots, no? Però per aquí anem molt bé. Vale. En base a un projecte meu, eh, vosaltres una mica, yo el que vaig fer es una vez elegido el tema, entramos en la etapa de la investigación. Es empaparnos a tope de nuestro objetivo, leer y preguntar a vuestros amigos y consultar expertos la obra de otros fotógrafos que hayan trabajado el mismo tema con vosotros y después encontrar las claves para inspiraros, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a un trabajo más personal. En el Raval, cuando yo empecé a hacer todo lo que es el Melodía del Raval, lo que hice es meterme en los libros de la Barcelona de los años 30, 40, 50, donde el Raval y el transformismo y los anárquicos y el anarquismo estaban ahí. Y entonces esto me ayudó muchísimo a entender el por qué llegaban esos travestis en los años 90 en Barcelona. ¿Cuál había sido su recorrido durante todo este tiempo? ¿Me entendéis? Entonces aquí realmente
me funcionó muy bien porque yo tenía tablas para poder hablar con unos y con otros y saber que si me hablaban de la Criolla, que era uno de los lugares míticos de la Barcelona de los años 30, 40 y 50, pues sabía de qué yo hablaba. Si me hablaban de personajes transformistas, anarquistas que se metían en estos lugares, también sabía de qué hablaba. Con lo cual, el hecho de saber a un fotógrafo nos ayuda muchísimo a avanzar en el proyecto. Otra cosa que hice, y es otra cosa también muy personal, es el proyecto que conocéis un poco, que sabéis que hago, que es el de Alma Gitana. ¿Eh? Esto para mí tenía un gran, wow, mucha investigación, porque tenía que saber, primero, la burocracia que implica el viajar en países donde tú desconoces. Dile los Balcanes, dile Rumanía, dile India, Turquía, Grecia, todos estos países. Yo tenía que viajar y todo esto implica una burocracia, ¿vale? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy interesante. Yo cuando fui a hacer todos los Balcanes, yo iba con una persona que era rusa, era una universitaria rusa que estaba haciendo una tesis sobre las religiones gitanas en los Balcanes y ella me acompañó en este viaje durante un cierto tiempo, pero en una frontera entre Serbia y Macedonia, el hecho de que ella fuese rusa no podía entrar en Macedonia. En Serbia sí y en Rusia y en Macedonia no. Y entonces, bueno, pues le cascaron todo el pasaporte a las 5 de la mañana, la echaron del bus y yo me quedé solo siguiendo el viaje. Esto es una etapa burocrática, por ejemplo, que ella no sabía, pero con pasaporte ruso podía viajar por ciertos países de los Balcanes o no, ¿entendéis? Esto pues es parte un poco de la burocracia que os estoy diciendo, en el cual tenemos que saber por dónde nos movemos, ¿ok? Aquí os he puesto un mapa de las migraciones gitanas, que es un mapa que también me estudié muchísimo para saber por dónde habían salido, por dónde habían llegado a España, por dónde se habían llegado a Noruega, y este mapa pues a mí me ayudó muchísimo a tener una secuencia de los años en los cuales llegaron en unos países y otros, ¿no? ¿Qué implica esto? Saber este mapa un poco de memoria, ¿no? Pues saber que si te vas a Irlanda y conoces los gitanos de Irlanda, les puedes decir que llegaron en el 1530. Ah, vale, puta madre, ¿no? Si te vas a España, sabes que llegaron en 1447. Estas fechas a mí me ayudan mucho porque en cualquier conversación, en cualquier momento, me ayudarán a entrar dentro de la dinámica esta. Ok, encuentro faltar un vaso de agua por aquí ahora, pero no lo puedo coger. Entonces, el orden. Mm, Cuando investigas, te haces una planificación, ¿sabes? Una planificación muy para ordenar tus ideas, ¿no? Hay gente que somos, bueno, hay gente que es muy desordenada y hay gente que es muy ordenada, muy desordenada. Esto cada uno nos hemos de mirar cómo actuamos, ¿no? A mí me gusta hacer un mix, es decir, hacer un balance entre el orden y el desorden y la improvisación, perdón, no lo llamaría desorden, pero sí que cuando hice el proyecto del Raval, sí que tenía muy claro que habían tres temas presentes. Uno era el barrio, que es el que llevo y fotografío en los años 90, lo tengo clarísimo. Dos, el Bar Marsella, que es otro lugar en donde yo paso muchas horas y lo investigo. Y ahí el Bar Marsella me abre las puertas a lo que es el tercer proyecto, que es la vida. ¿Ok? O sea, esto me ayudó mucho a organizar toda esta secuencia. Repito, uno, el barrio, que es el Raval, situación. Dos, el espacio, el Bar Marsella. Y tres, del Marsella se expande a lo que es la vida, la gente, los personajes, ¿no? Ellos son los que te ayudan a entrar en cada lugar, en el barrio. Em, ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, al final todo acaba en este libro, que espero y cruzo los dedos que en enero me den, o en febrero me den la subvención para poderlo imprimir y tenerlo en la calle, pues esto me hace tener este libro, Melodía del Raval. ¿Y quién me da Melodía del Raval? Pues me lo da Manuel Vázquez Montalbán, ¿vale? Un gran escritor
que gracias a las fotos y a los contactos que tuve y a la investigación de que yo sabía que él había escrito mucho sobre el Raval, pues él hizo el prólogo del libro y entonces, gracias a él, pues tengo muchas puertas abiertas ahora para poder hacer este libro, ¿ok? Bueno, todo lo que os estoy explicando son experiencias personales, ¿vale? Aquí ahora hacemos un viaje a otro personaje, porque investigando un poco, investigando toda esta conferencia, ayer pues encontré a Daniel Blackfuss, que trabaja lo que es la memoria. Y dice así: una vez conocí a un hombre muy viajado, que guardaba todos los papeles que le llegaban a las manos, cartas, libros, sino también facturas, comprobantes, fotografías, entradas de cine y de museo, recortes de prensa, declaraciones de impuestos. Archivaba todos los expedientes y cajas tras año. Este constituía un diario escrupuloso de su vida, de lo que hacía, de lo que gastaba, de lo que comía y de dónde, pero no incluía ninguna nota personal, no incluía ningún registro de sus pensamientos o sentimientos, ¿ok? Y esto lo ilustramos con esta foto del vacío, que la encuentro espectacular, porque en el fondo nos da la sensación de que era un hombre que lo guardaba todo, y es verdad, pero en cambio todos sus pensamientos estaban vacíos, ¿no? Este es un trabajo muy interesante, ¿no? Que después sale publicado en este proyecto que vemos aquí, que es un libro, en donde todo lo que se fotografía, en contra un poco de lo que pensábamos, son espacios de memoria, espacios vacíos. Em, Otra entrada, ¿no? Eh, Otra fotógrafa bueno, para mí me tiene, bueno, supongo que la conocéis, Salimán, a mí me tiene enamorada esta mujer, ya de cuando hacía fotografías un poco de guerra, de batalla. Aquí entramos en un registro totalmente diferente. En el 2001, ella comenzó a fotografiar los campos de batalla de la guerra civil para explorar esas historias violentas que debajo de esos paisajes, muchas veces hermosos y serenos, recuerdan en la tierra esas carnicerías que se produjeron en estos lugares, ¿no? Ella viaja por estos espacios, ¿no? El libro lo llama Cold Harbor, y que demuestran un poco, vuelan a través de un paisaje como si fuesen balas, ¿no? Dicho esto, claro, aquí hay un trabajo de investigación porque ella se va hasta la época de Abraham Lincoln sobre las miserias de la guerra civil, ¿no? Y entonces tiene que, como fotógrafa, interpretar eh, lo que hay debajo de esas tierras. Y fijaros que tiene una técnica combinada con el Colidium, ¿vale? Y entonces hace que tengan unas texturas, las fotografías y unos colores en blanco y negro muy, muy interesantes, ¿no? Con los lógicos fallos y desperfectos del laboratorio. Ella viaja con una cámara de placas y aquí pues vemos un poco sus imágenes que son espectaculares, ¿no? Porque nos hacen viajar en la memoria, al no ser en color, al no ser, ¿sabes? Al tener esa textura tan antigua y tan de laboratorio en blanco y negro, pues eso nos introduce mucho más en ese mundo invisible, un poco que es lo que nos está llevando ella, ¿no? Intentar recordar, intentar oír los gritos, las carnicerías que se producían en estos espacios. Claro, ¿qué quiere decir esto, no? Que si ella no llega a hacer esta investigación o se llega a empapar, diríamos, o de libros, de lecturas, de hacer todo esto, no llegaríamos a entender su obra en este aspecto, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante ver este trabajo. Fijaros, ¿no? Este árbol, si lo podíamos fotografiar con una cámara digital plana, sin profundidad de campo y tal, no sería lo mismo que lo que estamos viendo ahora, donde hay texturas, donde hay profundidad, donde hay capas, diríamos, donde se nota el rayado un poco del negativo, o no sé, nos induce un poco a pensar en el tiempo, en el pasado. Yo siempre digo que las fotos no, las tenemos que oír, ¿no? Y hay fotografías que cuando las vemos
podemos oír un poco esa historia. Hacemos un salto totalmente diferente y nos vamos a un fotógrafo que se llama Javier Arcenillas. No sé si conocéis tampoco a él. Y hace un trabajo brutal, brutal, ya vais a ver ahora, bastante fuerte. ¿eh? Aquí le pondríamos 2 estrellas, de conocer el contexto del trabajo de los sicarios en Latinoamérica. Viaja por Guatemala, se mete en todos los fregados, ¿no? Y ahí tiene que hacer un trabajo de investigación muy potente, porque realmente meterte en los sicarios, tienes que tener un poco unos, unas tablas, ¿no? Meterte ahí. Yo conozco fotógrafos que se han metido y no han sobrevivido, los han matado porque esas fotos se han publicado en lugares donde no se tenían que publicar, con lo cual no os metáis en líos como estos, pero sí que es interesante ver cómo Arcenillas hace todo el blanco y negro. Es una decisión interesante saber cómo eh, eh, proponer este proyecto. Yo siempre que digo, hostia, mejor si sabéis de salida, si queréis hacer un proyecto en blanco y negro o en color, que no ir improvisando con uno o con otro, ¿no? Sin ir más lejos, porque cuando antes teníamos que comprar un carrete, decidíamos en ese momento si sería en blanco, negro o en color, ¿no? Y ahí estábamos. Em, Arcenilla se centra en el problema regional que acecha en América Latina, sobre todo El Salvador hasta México, ¿no? Y el libro confronta, pues, al lector con jóvenes asesinos, sus víctimas y países que están en una economía lamentable, ¿no? Todo esto le da este mundo de trabajo técnico en movimiento, como os fijáis, porque se encuentra situaciones en interiores con velocidades muy bajas y saca un poco provecho de todo este mundo, un poco de meterse en dentro, ¿no? Después tiene que fotografiar los muertos. Esto ya es un trabajo más de seguimiento que él se encuentra, pero bueno, es duro también porque aparte de los muertos, también ya habla con ellos, ¿no? A partir de aquí, él se pone en contacto con Juan Luis Fort, que es el director del periódico de Guatemala, y a través de aquí cuenta la historia de un niño de 14 años que había matado a una mujer en la entrada de un mercado, ¿no? Y entonces, pues aquí el periódico un poco le da un poco la difusión que un poco necesitaba para hacer este proyecto. Volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Contactos, situaciones, eh, retratar víctimas y todo esto dentro de un mundo de los sicarios, repito, que es muy, muy, muy difícil meterte porque nunca sabes por dónde te van a salir y ahí la vida no vale nada. O sea, yo sí he estado en Guatemala, he estado en zonas en donde estos sicarios se movían, no me he metido dentro, pero sí que he sentido que la vida ahí tiene un precio muy mínimo, no, prácticamente nula, ¿no? Y esto, pues, si te gusta, vale, si no, no. Eh, Volvemos a proyectos personales míos. Hemos visto un poco ahora un pase de esto. Este es un reportaje que hice sobre el trueque, en donde, pues, es muy curioso lo que me pasó, ¿no? Yo iba por la Villa Laetana y vi una conferencia de un libro que se llamaba Mi vida sin dinero. Y ahí pensé, joder, tal como estamos ahora, vamos a escuchar esta conferencia. Y me metí en la sala de conferencias y ahí había una persona alemana que hablaba sobre cómo vivía sin dinero en Alemania, ¿vale? Se vendió, no vendió, o sea, truequeó su casa, toda su ropa por viajes, por otras cosas, ¿me entendéis? Y empezó en el concepto esto de dar y recibir, ¿no? Pensar esto que en el 2003, ostras, ahora el trueque, todo el mundo habéis oído hablar, hay mercados de trueque en el Sant Cans, hay mercados de trueque en todos lados, en la Plaza de la Virreina, en Plaza Cataluña también, pero en esa época pues no se oía hablar prácticamente nada del trueque. Es más, decías esta palabra y la gente se decía, hostia, ¿qué pasa, no? Bueno, pues esta conferencia, cuando salí de escuchar a esta mujer, se llama Heidi Marie, hostia, se fue andando.
desde Villaretana hasta casa, que vivía arriba de todo en Guinardón, en la calle Padilla, y me hizo pensar en escribir un proyecto ganador, ¿ok? Y investigar sobre qué estaba pasando en Argentina paralelamente en esa época, ¿no? Donde los bancos, como ya sabéis, habían hecho el corralito y se quedaron el dinero de mucha gente y la clase media había desaparecido. Pues bueno, me puse a investigar toda la noche, pero prácticamente como horas y horas leyendo lo que estaba pasando en Argentina, escuchando la conferencia de esta mujer y escribí un borrador de un proyecto sobre cómo era, cómo podríamos la sociedad recuperar el trueque y vivir sin dinero, ¿no? Este proyecto, pues lo filtré porque como a mí no se me da muy bien escribir, em, lo pasé a una periodista que sabía ponerme las comas y las palabras perfectas, ¿no? Y ella me escribió el proyecto para presentarlo a la Fundación La Caixa y ver si me daban la subvención, curioso, ¿eh? Para hacer este proyecto de recuperar el trueque. Y sí, pues fue uno de los 8 o 9 proyectos que se daban entre cientos y cientos en esa época para poder acceder a esto. Y a partir de aquí, pues claro, pues me fui a hacer el proyecto, investigar qué pasaba en Argentina, otra vez planificar mi viaje, es decir, desde dónde voy, desde Buenos Aires, pero bueno, y tú llegas a Buenos Aires y dices, ¿dónde voy? Pues bueno, me fui hacia Córdoba, de Córdoba me fui a Mar del Plata, de Mar del Plata fui con un coche cruzando toda Argentina y todos los mercados de trueque que se me ponían delante hasta Mendoza, que es el otro extremo de Argentina, al lado de Chile. Pues bueno, este es un proyecto que hice que me dio, mm, ¿sabes? Me dio entrada a hacer fotos como esta, donde la economía, la palabra economía es, si no está, pues no funciona esta foto, ¿no? En cambio, aquí es forzosamente interesante que la palabra economía esté para que le dé un sentido a la imagen. Y esto es lo que da el poder investigar. Después, otra vez, este hombre está con un ticket del trueque, ¿no? Pues el ticket tiene que salir también, la cara de desesperación, los intercambios que hacía la gente en las barberías, es decir, esta mujer pues había traído un pastel a este hombre y este hombre le cortaba el pelo. Claro, esto era difícil también visualmente de enseñar, ¿eh? Entonces yo me dediqué un poco a mostrar toda esta parte del desánimo, de las caras, de cómo vivía esta gente, pues teniendo que intercambiar todos sus bienes, ¿no? Hice unos seguimientos también a mujeres pues que vendían estas cestas después en los mercados, bueno, no los vendían, perdonar, los intercambiaban por comida y entonces esto me daba sentido a un poco toda la narración que yo podía. Mm, Aquí, repito, fue un trabajo de investigación brutal que al final pues dio sus frutos en este proyecto. Esta exposición viajó por toda España, en todas las exposiciones de la Caixa. Y aquí fijaos en esta foto, ¿no? Como me lo tengo que montar yo, en plan, que este hombre de la izquierda le da patatas al campesino, y el campesino le da un jarro de agua para que se lo lleve, ¿no? Y entonces hacen un trueque. Esto es un montaje que yo hice más o menos para que poder visibilizar este trueque. Y así, pues así estuve como un mes, mes y medio trabajando en este proyecto, pero repito, fue muy interesante por la investigación. Otro proyecto que recuerdo que me dio mucho trabajo de investigar fue cuando hubo la guerra en Belgrado, en donde yo fui con la intención de fotografiar la caída de Milosevic y fue todo lo contrario, ¿no? O sea, hubo unas manifestaciones por la parte de los estudiantes que querían derrocar a Milosevic y después los seguidores de Milosevic que querían mantener a Milosevic. Si yo no sé esto, pues me encuentro en un fregado en medio de una plaza que no sé de dónde vienen los tiros ni de quiénes son, ¿no? Y esto, pues el poder saber toda la historia de los Balcanes, que me la estudié muchísimo antes de ir a Belgrado, pues hombre, saber todas las guerras y que
los Balcanes siempre han sido un punto neurálgico en Europa donde siempre han empezado todas las guerras, pues entonces esto me dio entrada a poder mm, entender y fotografiar lo que estaba pasando ahí. Y encima, además, como iba con una traductora yo que me ayudaba a introducirme dentro de los estudiantes y dentro de otros partidos de la oposición de Milosevic, pues tuve la oportunidad de entrevistar a Zoran Djindjic, que era el contrincante de Milosevic en aquella época. Imaginaros yo, que no tenía nada de idea un poco de política internacional, me encontré con un, pues con un tío que se las sabía todas, ¿no? Y entonces me hice ayudar por gente de Belgrado que me ayudase un poco a hacer una entrevista con cara y ojos, diríamos, a uno de los grandes, ¿no? Eh, Aquí llega la primera foto, que es el entierro del primer estudiante muerto en esas celebraciones. Pensar que aquí es, dentro de lo que es la guerra de los Balcanes, es el final, diríamos, de la guerra, en donde a partir de aquí Estados Unidos, o sea, 4 días más tarde de que yo me pudiese ir, Estados Unidos ya bombardea Belgrado y se carga todos los estamentos de Milosevic. O sea, me fue por un pelo, pero aquí en este momento, justo yo estaba en el momento que empieza todo. Empieza todo gracias al movimiento estudiantil, ¿ok? Y entonces se generan estas manifestaciones en la calle que yo puedo fotografiar gracias un poco a la intuición, gracias también, bueno, ese es el presidente, el futuro, el que sustituyó a Milosevic, es el Zoran Djindjic. Este tío, cuando yo entro en esta sala, una sala como la que estoy yo ahora, fría, de cojones, pero había con unos ventanales grandiosos detrás, y el tío me dice, que sepas una cosa, que en este momento nos están apuntando como 7 u 8 francotiradores si hacemos algo que no es correcto, que son de Milosevic, ¿ok? La sensación que yo tenía constantemente de que en cualquier momento algo iba a pasar era bastante estresante, pero bueno, pude hacer esta entrevista y después, para acabar la historia de este hombre, años más tarde yo estaba en Cuba, ya, quizás como 8 o 9 años más tarde, y en el aeropuerto de Cuba veo televisor y en el televisor sale una imagen de este hombre tiroteado en la cabeza. Digo, hostia, qué fuerte al final. Y se ve que al salir de su casa, un francotirador le metió un tiro en la cabeza y se lo cargaron. Y al final, ¿sabes? Piensas, hostia, es cíclico, ¿no? Todo. Él me lo dijo esto, ese día, 8 años más tarde, pasa y le meten un tiro a él, ¿no? Eh, Serbia. Los serbios es que hay que fiarse muy poco. Es el país más armado que he visto nunca. Vale, voy fluctuando, ¿vale? En temas de gestión míos, ¿eh? En experiencias propias personales, que es como un poco, me ha gustado enfocar esta charla para que vosotros tengáis ejemplos en primera persona, ¿no? Este es otro reportaje también sobre el mundo de los discapacitados. Yo creo que Toño debe conocer la Fundación Atades, creo que un día hablamos ya sobre esto. ¿Eh? Y bueno, pues la Fundación Atades hace 50 años de su existencia y quieren que haga un fotógrafo pues un reportaje pues de un año, prácticamente un año entero, que es lo que pasé en Zaragoza, yendo y viniendo, pero muchas veces quedándome, sobre todo los programas que hace la Fundación Atades ya no solo en Zaragoza, sino que es alrededores y mucho más, ¿no? Em, y hacen un libro que se llama La vida empieza en lágrimas, ¿no? Y entonces este libro la Fundación Atades lo distribuye, diríamos, para todos los clientes de la fundación, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, todo esto fue un trabajo también mío de investigar el mundo de los discapacitados, que al principio, pues claro, hasta que no hay un señor, que creo que es este señor que os enseño aquí, que estaba en una sala, y pregunto, ¿y quién es este señor que lo tenéis aquí como el grande? ¿No? Dice, "Hombre, este es el señor que hizo la Fundación Atades y que cambió el nombre
de subnormal, es decir, hasta ese momento se llamaba subnormal, a discapacitado, ¿no? O sea que a este hombre le debemos mucho porque hizo cambiar la nomenclatura ya de esta palabra, ¿no? Y entonces el libro empieza con esta foto, que claro, si no lo sabéis, os explica esta historia, pensáis, hostia, ¿y esta foto la tengo yo que ampliar? Pues no, pues es vital porque el personaje es un personaje central que no tendremos más, pero que sí que influye mucho en el resto de lo que pasó en esta fundación a posteriori, ¿no? Con lo cual, la curiosidad esa por mía de azar, ¿no? De ver este retrato y preguntar quién era este personaje, pues dio entrada un poco que el libro cuando lo abres aparece esta fotografía, que a lo mejor un diseñador gráfico no te la pondría nunca, ¿me entendéis? O sea, hay que buscarle siempre el porqué de esas cosas. En los hospitales es otra de la investigación que iba haciendo mientras iba a los hospitales a fotografiar discapacitados. Claro, entráis en un hospital y os encontráis todo este mural de niños sonriendo con este reloj, que es muy curioso, abajo, ¿no? Y entonces, claro, yo pregunto en plan, ¿por qué? ¿Quiénes son todos estos niños? Y dicen, no, son todos los niños discapacitados que han entrado en el hospital. Y siempre pedimos una foto y las colocamos en la entrada del hospital para que los padres y los familiares puedan ver las imágenes, ¿no? Otra vez, esta foto, pues es la segunda, ¿vale? En el libro abrís y aparece la primera el señor, la segunda es el momento en el cual empieza la vida entre lágrimas, ¿no? Que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Los padres llevan a sus niños ahí y se dan cuenta de que tienen una discapacidad y entonces empieza toda la historia, empieza ahí. Los lugares de trabajo donde trabajan toda esta gente. Muchas veces muchos de los productos que tenemos en los supermercados son envasados por ellos. Lo que es un poco de las funciones que hace esta fundación. Dar trabajo a mucha gente con discapacidad y ponerlos a hacer trabajos muy, muy mecánicos que ellos pueden hacer. Esto también me ayudó un poco a hacer esta foto vacía, en donde quería que oyieseis o se escuchase el sonido un poco de la fábrica y no hacía falta aquí poner a ningún personaje trabajando, sino enseñar esta imagen en vacío, ¿no? Son fotos un poco, y después otra vez también le di esa textura en blanco y negro un poco cálido que yo pensé que no me la darían, pero el diseñador, este libro fue diseñado por la Fábrica de Madrid. Ahí estaban los mejores diseñadores de Madrid y, y, y bueno, si algún día Toño o alguien lo podéis conseguir, yo tengo tres o cuatro, pero es un libro precioso, con tapadura, grande, ¿ok? Es un libro que vale la pena. Es en Fundación Atades, 50 años de la fundación. Es un libro en blanco y negro y color que, bueno, está disparado todo con negativo aún. O sea, que es un libro que aún lo tenemos en negativo. Vale, dejamos un poco la Fundación Atades y otro de los procesos que me llevó mucho tiempo es el de los refugiados, ¿vale? Es mm, del 2015 al 2018 me meto en estos campos de refugiados de Calais y Dunkerque y ahí investigo qué pasa en estos lugares, en estas dos ciudades, diríamos, ¿no? Y bueno, me encuentro que en Calais, por ejemplo, tenemos a 6.000 refugiados. De estos 6.000 hay sirios, iraquianos, afganos, sudaneses, de Eritrea también y de Kurdistán también, aquí no se pone. Eh, y entonces esto me da pie un poco a iniciar la vida de estas 6.000 personas, ¿ok? En estos campos de refugiados. Em, Evidentemente, para entrar dentro de un campo de refugiados requiere una burocracia muy grande. Esta burocracia requiere
investigar quiénes son las personas que te pueden ayudar a entrar, y aquí entra el mundo de los voluntarios, de las ONGs, el mundo, sí, sobre todo de voluntarios ONGs. Las ONGs las tenemos que descartar porque tenían prohibido ayudar en estos campos de refugiados. ¿El por qué? Es porque estas ONGs reciben subvenciones de sus países, en este caso Francia, Inglaterra, Suiza, etcétera, y no pueden gastarse estas subvenciones en lugares que son campos de refugiados que están en Europa. Con lo cual, todo dependía prácticamente de los voluntarios. Un poco como pasa en Gaza ahora, que muchas de las ONGs que querrían implicarse no pueden y solo sobreviven gracias al trabajo de los voluntarios que pueden entrar ahí y meterse, ¿no? Em, yo lo que quería es hacer un testimonio de lo que pasaba a 2 horas de París en coche y a 1 hora o dos también de Londres y a 3 horas de Bruselas. Esto pasaba en el centro de Europa, ¿no? Entonces esta fue. Investigando también, me explicaron que estas vallas que veis aquí, que son las que cubren todo el campo de refugiados, eran vallas de Melilla, que el gobierno español las entregaba a Francia para que las pusiesen aquí para evitar la escapada de los refugiados. Curiosamente, claro, después te enteras que el gobierno español estaba a favor de abrir las fronteras y todo esto, ¿no? Y dices, madre mía, ¿no? En plan, todo es una incongruencia, la política, los políticos, los gobiernos, o sea, por una parte quieren que España dice que acogemos a todos los refugiados y por otra parte les vende las vallas metálicas de Melilla a los franceses, ¿no? Entonces, esto es así. Pero a lo mejor pasas por ahí y si no te enteras de esto, pues no lo sabes, ¿no? Entonces, esta foto tampoco tendría significado, ¿me entendéis? Todo lo que os estoy enseñando hoy son imágenes que, gracias a la investigación realizada por uno mismo o por casualidad, tienen un significado posterior. Este es un poco que creo que entendáis el resumen final de la charla, es esto. Fotos que son muy válidas gracias al proceso de investigación, si no, no tendrían ningún sentido también. Mm, También, claro, para saber el movimiento migratorio de dónde iba, pues yo tuve un poco que investigar cuál era el recorrido de los refugiados, ¿no? Entonces muchos salían de la zona de Turquía, o sea, como sabéis, iban por Grecia, subían hasta Hungría, ahí tenían muchos problemas porque los gobiernos de derechas no los dejaban pasar y los retenían. Algunos escapaban y llegaban a Austria o a Italia, otros llegaban a Alemania, pero los de habla inglesa, que son la mayoría, querían llegar al Reino Unido porque ahí en Inglaterra, por cuestiones de lenguaje y de que se podían entender, tenían familiares, tenían amigos, tenían gente que les podría conseguir trabajo. Por eso, Calais, diríamos, es uno de los puntos neurálgicos en Europa donde acogió muchos refugiados. Después hubo Dunkerque, que habían 3.000 más, pero toda esta zona del norte de Francia y que querían entrar en el Reino Unido, pues eh, todos querían llegar ahí. Entonces se hacía un tapón ahí brutal y cada día querían pasar en barcos, sobre todo en barcos o en camiones, debajo de los camiones. Eh, pero fijaros un poco todo el recorrido que hacían hasta llegar hasta ahí. O sea que muchos llegaban a Calais derrotados, ¿no? Después de todo este periplo que habían hecho. Y después el dinero que se habían gastado, que pensamos, claro, no lo hacían sin dinero, no. Esta gente se gastaba en una media de entre 6.000 9.000 euros, pagando aquí, pagando allá, intentando buscar comida aquí y allá, ¿no? Eh, Era muy bestia cuando hablabas con ellos. Eh, yo lo que hacía también como fotógrafo era conversar, como os he dicho ahora, y entonces en el libro que hice un recogimiento de testimonios, lo llamo yo, ¿vale? Que es entrevistas o párrafos un poco de cómo fue un poco el viaje, ¿no? Ellos aquí explican, pues eran las 5 de la tarde,
un dia del 2015 el meu pare tomó la decisión de dejar nuestra casa y irnos a un lugar seguro, ¿no? Mientras los islámicos mataban a todo el mundo que se encontraban independientemente de la religión o de la etnia. Y entonces él dice, bueno, la vida aquí es muy difícil porque la brutalidad de la policía, que en esos momentos la policía francesa era brutal, pues complicaba mucho las cosas, ¿no? O sea, que huían de un lugar para meterse en otro, que no era peor, evidentemente, pero que también no los recibíamos como se tenía que recibir a gente que están huyendo de guerras, ¿ok? O sea, que no hacen nada más que huir de guerras. Estos testimonios para mí eran importantes, estas fotos también de paisajes con la arena y el viento moviéndose, con este punto de metáfora de libertad, también me resultaban muy importantes poderoslas mostrar o que estuviesen en la exposición, ¿no? Porque tienen un significado muy potente. Estos pasos por aquí, la luz típica del Atlántico, o sea, y la llegada de los refugiados con los matalases, después de andar y andar y andar. Es la primera imagen, las historias personales de estos hombres, la espera, el fango, el frío, todo esto eran situaciones que incluso como fotógrafo yo tenía que vivir para poderlas después contar un poco en imágenes, ¿no? Después también tenía curiosidad por saber cómo escapaban, ¿no? Eh, lo mismo aquí, se encuentran que los quieren matar, eh, escaparse no a una suite, sino al fango francés. Eran 5.000 kilómetros, que ahora no sé, creo que pone 6.000 euros, porque no veo la pantalla del todo. Y quise hace 37 días que no me ducho, el agua está congelada y tengo miedo de meterme enfermo, porque no limpiarme me hace sentir fatal, ¿no? Son testimonios, ¿vale? Que fui recogiendo, que me ayudaron también a construir una narrativa final de todo esto. Otro de los testimonios es el autismo que produce estos 5.000 kilómetros de recorrido. Hace que los niños, aparte de que se perdieron muchos niños también, en el camino muchos llegaban con un síndrome de autismo muy grande y de no querer hablar, ¿no? Esto me hacía preguntar un poco qué pasará con este niño. Ahora debe tener, aquí tenía 8 o 9 años, estamos en el 2024, han pasado, bueno, debe tener 18 o 19 años este chaval, a saber dónde está, si llegó a Inglaterra, si no llegó. Pero bueno, lo que sí sabe es que él llegó de una manera traumática, ¿no? Y aquí es donde esta foto también habla mucho del contraste. Vemos los primeros miles de refugiados que llegan a Bruselas y donde se instalan junto delante del parque, donde se juega todo el dinero en Bruselas, ¿me entendéis? Todo esto son bancos y cajas que hay detrás, ¿no? Y desde arriba ellos ven abajo y desde abajo ven los de arriba, ¿no? Una imagen que también me parece muy metafórica para poder expresar en donde cuando haces estas historias no buscas las grandes fotos, sino buscas que se entiendan las cosas, ¿ok? En definitiva, la fotografía puede ser una valiosa ayuda para la investigación académica. En los últimos años, los investigadores se han interesado por el modo en que las fotografías pueden obtener información, evocar pensamientos, recuerdos o abrir posibilidades para explorar experiencias y la creación de significados nuevos, ¿no? Para todos vosotros. Y ahora pues un poco acabo con el proyecto actual, que es el que acabo de, el que estoy realizando ahora y que me dio una subvención para poderlo realizar, que es la idea como todos sabéis, la rumba eh, quiere ser patrimonio de la UNESCO, y para conseguir todo esto se tiene que hacer difusión, difusión y difusión, ¿no? Entonces me enteré un poco que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento quieren invertir dinero en hacer difusión sobre la rumba catalana, y aquí empecé a escribir el proyecto. Bajarí quiere decir rumba,
i és una ruta per la Barcelona gitana i els seus barris, ¿no? Un projecte de Jordi Oliver. ¿Vale? Entonces, bueno, pues empecé a leerme libros, a entender la característica de la rumba, el arte que hay entre el flamenco y la rumba, las peleas que hay entre rumberos y flamencos también, que esto no lo sabía, pero a un flamenco le hablas de rumba y se pone así raro, y a un rumbero le hablas de flamenco y dice, no, no, nosotros no somos flamencos, somos rumberos, ¿no? Entonces, el poder saber estas diferencias entre ellos me ha hecho que no haga muchas cagadas muchos días, de estos días, ¿no? Que estoy hablando con ellos, ¿no? Eh, Después, el saber los barrios donde se desarrollaba la rumba, quién introduce la rumba en las barracas de Somorrostro, ¿ok? De dónde viene la rumba, cómo viaja la rumba hasta Cuba, cómo viaja la rumba hasta el Congo, en Kinshasa, eh, quiénes son el triángulo de la rumba que tenemos ahora, que es eso, el Congo, Cuba y Barcelona. Pues todo eso pues, me hace escribir este proyecto eh, y, y saber un poco el origen de la rumba. Ponerle un título bonito, como veis que he puesto Barcelona de Poder, ¿no? Y explicar un poco la rumba del perfil musical del Peret, del Pescadilla, y después el origen en los barrios, sobre todo del Raval, Gracia y Hostafrancs, que son los tres barrios donde nace, diríamos, la rumba. Y aquí es donde un poco pues estoy trabajando ahora. El proyecto fue presentado en diversas instituciones que daban subvenciones y ganamos una pequeña subvención para que yo ahora pueda iniciar este proyecto y tirarlo para adelante. Eh, bueno, es la manera, un poco muchos me dicen, ¿de qué vives tú? Pues mira, investigando, escribiendo y después aplicando a estos proyectos, ¿no? Y sin estas cosas, más las vuestras conferencias y otras cosas que hago y talleres, no podría sobrevivir como fotógrafo. Entonces, hay que buscarse, diríamos, y hacer este proceso, ¿vale? Y este proyecto es, bueno, es el más claro porque es el que os puedo hablar desde el punto de vista de que ya lo estoy acabando, bueno, estoy empezando a hacer hace un mes, ahora me dan 2 o 3 meses para hacer. En el proyecto he incluido también que los rumberos me den fotos antiguas de rumberos pasados, y entonces lo que el proyecto hace es unir las fotos antiguas de los rumberos muertos, como Peret, Chano y muchos otros, y después los nuevos rumberos que están naciendo ahora, gente joven, ¿no? Y entonces vamos a llenar de lonas estos tres barrios que son el de Hostafrancs, el del Carrer de la Sera y Gracia. Y en estos barrios, pues vamos a poner fotografías mías de lonas de 2 o 3 metros y vamos a hacer esta ruta flamenca visualmente, que la persona que pasee por la calle, pues sabrá que ahí pues, vive un rumbero o se hace rumba, ¿no? Es un poco la finalidad del proyecto. Y para acabar un poco, lo que intentó con este proyecto es que eh, primero sea Barcelona, después crezca hasta Cataluña, después crezca hasta el resto de España y después al sur de Francia y después llegue hasta Cuba y a otros lugares, ¿no? O sea, mi idea es la de ir ampliando poco a poco la visibilidad de esta gente. Vale, pues bueno, quedan 10 minutillos que espero que os haya ayudado un poco a entender el proceso un poco que yo he vivido como fotógrafo y lo importante de la investigación en cualquier proceso fotográfico que podáis iniciar o que os gustaría hacer. Tan solo espero que os haya ayudado en todo esto. Hola Jordi, ¿cómo realizas tú la presentación del proyecto? ¿Lo haces en un PDF? ¿Lo llevas en un PowerPoint? ¿Lo haces oral? No, ¿Con impreso simplemente?
No, se hace en un PDF. Normalmente estas aplicaciones lo haces en un PDF. Lo que pasa es que el PDF primero hago una presentación como la que estáis viendo vosotros, lo hago en Ujú. PowerPoint. Tengo más facilidad de maquetar, diseñar, hacer tipografías diferentes, ¿me entendéis? Después este PowerPoint lo paso a PDF y este es un poco el archivo que te piden para poder presentar una subvención. Previamente hay unos pasos que ellos te preguntan sobre, son preguntas muy reiterativas, ¿sabes? Del por qué, dónde se va a exhibir, etcétera. Es decir, que siempre hay un principio y un final. Es decir, tú cuando empiezas un proyecto tienes que saber por qué lo quieres hacer y después dónde va a acabar, dónde se va a exponer. En este caso, el mío acaba en los balcones de las casas de los barrios, ¿no? Entonces, esto a ellos les ayuda a tener una visión de hasta dónde el proceso del proyecto, ¿no? Pero sí, nuevamente es un PDF, ¿eh? El que yo entrego. ¿Y las subvenciones ya te vienen dadas o es un precio que colocas o que pones tú? No, el precio lo coloco yo, después te lo rebajan ellos, ¿sabes? O sea que Normal- siempre es mejor ir por el alto. Siempre es mejor ir por el alto, por el alto. Yo te puedo decir que yo había pedido 20.000 para este proyecto y al final me dan 5 o 6, ¿me entiendes? Para decirte un aprox. Pero Ujú. bueno, si te dan 5 o 6, reduces un poco el coste, diríamos. Si yo iba a poner 200 lonas, pues me tendré que poner 50, ¿sabes? Claro. Ya está. Reduces precio por ahí. Y si mis honorarios iban a ser tantos, pues los vas reduciendo. Si quería un equipo más grande también de colaboradores para trabajar, pues no tienes tanto, bueno, vas reduciendo. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Jordi. A ti, a vosotros.